Emprender es clave. Seguimos avanzando en este Emprender es clave. Como dijimos, hoy día vamos a navegar y vamos a pasar por varios temas. Sí. Uno muy importante y que en general a todos como que nos preocupa siempre es el tema de los seguros. Nosotros, mucha gente, sabemos, en Santiago vive en edificios, otras personas en condominios de casa, y queremos saber y queremos conversar con el agente de la corredora de seguros de Comunidad Feliz, Enzo Ribot, porque ¿en qué nos debemos fijar en una comunidad al momento de contratar un seguro, por ejemplo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy día, Enzo. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, Enzo, por acompañarnos. Y antes de irnos a los seguros, yo creo que siempre es bueno que ustedes han estado otra vez acá. Cuéntanos qué es lo que es Comunidad Feliz. ¿Ah? Perfecto. Comunidad Feliz nació hace 9 años con la idea de mejorar la calidad de vida de las comunidades, ¿ya? Y eso es lo que nos hemos enfocado con el tema del software, dar transparencia a lo que hacen los administradores, a la gestión, ¿ya? Y eso hace que las comunidades sean más felices y puedan convivir de manera más tranquila dentro de esta misma, ¿ya? Y años después nació la corredora de seguros, en la cual yo soy parte fundamental, ya que soy un experto en temas de seguros, así que estamos dispuestos a cualquier preguntita. Perfecto. Partamos. Lo primero, ¿por qué es tan importante tener un seguro colectivo cuando se vive en comunidad o se vive en edificio? Ya, punto 1, que está por ley, ya es obligatorio por ley. Ya, punto 2, es muy importante, ¿por qué? Porque en caso de algún evento, sea rotura de cañería, sea un sismo o incendio, van a estar cubiertos en base a la póliza que contraten, ¿ya? Eso es súper importante porque si no después ese mismo monto o quizá un monto mayor salga del bolsillo de los mismos propietarios. Ya, pero en esa misma línea, entiendo que en un edificio, por ejemplo, si un departamento se incendia, ¿ya? Eso puede también afectar al resto porque está pegado literalmente en un edificio, pero en una condominio de casas, por ejemplo, si hay una casa que sufre algún incidente, no necesariamente le afecta al resto. ¿Por qué es obligatorio en un condominio de casa? Lo que pasa es que se difieren los seguros de espacio común con el seguro de unidad. Ya cada casa o departamento debería tener su seguro de unidad. Pero ese no es obligatorio. También es obligatorio. Por eso los créditos hipotecarios vienen con ese seguro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Sobre todo en las casas. ¿Por qué? Porque casa no se mide el espacio común de la misma forma. Espacio común en un condominio de casa vendría siendo un parque infantil, el portón eléctrico, la caseta de conserjería, que en un condominio de construcción vertical se mide de forma totalmente diferente, los espacios comunes. Ahora, bueno, estos seguros, por lo menos con respecto a los seguros comunitarios, ¿no es cierto? Llamarlo de alguna forma, tanto en condominios como en edificios son obligatorios, ¿no es cierto? Pero esa obligatoriedad, ¿qué elementos tiene que tener dentro del seguro? Porque uno puede decir ya un seguro de incendios, ¿no es cierto? Ante desastres, pero también los seguros los puede abrir a cualquier tema. O sea, ¿cuáles de los elementos son los obligatorios y cuáles yo los puedo incluir que no necesariamente sean los obligatorios? Perfecto, sí. El seguro obligatorio por ley es el de incendio. Incendio. Sí, ya. En primera instancia es el de incendio. Pero también están las otras coberturas que vienen siendo sismo, viene siendo robos que se pueden incluir dentro de la póliza, ¿ya? Pero eso va a depender de cada comunidad, lo que estime conveniente. Yo en ese sentido recomiendo el tema del sismo. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de un sismo que de un incendio en una comunidad. Claro. Y bueno, un país muy sísmico. Pero hay más probabilidades de un robo que de un sismo también. También, y también se puede incluir, ¿ya? Porque hoy en día las pólizas, dependiendo de la compañía, sí pueden cubrir un robo, pero también se puede añadir, no sé, un robo, bicicleta, ese tipo de cosas que hoy en día la mayoría de las pólizas no cubren. ¿Ya? Perfecto. Te puedo preguntar por un concepto que estoy leyendo acá que no lo había escuchado nunca. El infraseguro, ¿qué significa? ¿Qué es? El infraseguro es cuando una comunidad está asegurada por un monto menor a la que debería. Ya, ejemplo, un edificio debería estar asegurado por 150.000 UFs, ¿ya? Y ese edificio está asegurado por 75.000 UFs, por la mitad.
Ya, perfecto. Ese infraseguro no solo afecta en caso de un incendio, en caso de un sismo, sino afecta también en las horas cobertura. Supongamos, como están infrasegurados en un 50%, supongamos que tiene una rotura de cañería o otro tipo de siniestro, una avería de máquina, va a cubrir la mitad de ese, ese siniestro. ¿Y de quién es responsabilidad ahí de haber tomado ese seguro? ¿Del propietario? ¿De la corredora de seguros? Porque me imagino que la corredora de seguros también se tiene que asegurar y tiene que tomar las medidas necesarias, ¿no? Claro, lo que nosotros hacemos es recomendar un monto asegurado. Tenemos un departamento técnico que se dedica a eso, ¿ya? Y nosotros recomendamos el monto asegurado, pero al final y al cabo el que toma la decisión es la administración y comité, ¿ya? Pero si están infrasegurados, ellos también corren riesgo civil con respecto a ese tipo de cosas, porque al final, si tú te infraseguras, vas a pagar menos, pero cuando tengas un evento, te van a pagar menos de ese evento, y al final ese dinero, pues más de lo que podrías haber pagado asegurándote bien, va a salir igual de la comunidad. Entonces, lo ideal es estar bien asegurado por un monto que te recomiende la corredora de seguros, en este caso Comunidad Feliz. Oye, en la práctica, cuando se decide por un seguro, ya sea el básico obligatorio, como agregarle todos los otros elementos o tener más de un seguro, porque perfectamente una comunidad puede tener más de un seguro. Exacto. En la práctica estoy diciendo, no lo que se hace en la práctica. ¿Quién decide eso? ¿El administrador? ¿El comité de adelanto, como se llame el nombre, ¿no es cierto? ¿O es algo que se abre a toda la comunidad y entre todos deciden y finalmente se llega a una propuesta? ¿Cómo se da en la práctica eso? En la práctica real, la responsabilidad se la entregan al administrador. El administrador ve el tema de las cotizaciones, se contacta con las corredoras de seguros y esas propuestas se presentan al comité, y como el comité es representante de la comunidad, el comité es el que toma la decisión final con respecto al seguro que va a tomar la comunidad. Ya, o sea, después si le pasa algo a algún miembro de la comunidad, no puede reclamar, es que yo no había visto el seguro, es que yo no estaba de acuerdo, porque en el fondo se da la responsabilidad al comité. Exactamente. Porque al final tanto como todos son responsables del seguro al final, porque si yo como propietario o copropietario no tengo esa información o no la solicito, también hay responsabilidad de mi parte. Entonces, todos somos responsables de eso, ¿ya? Y el comité en general está para cuidar el bienestar de los demás, o sea, más allá del administrador en sí. Por algo hay un comité. Porque ese comité es el que se encarga es como, no sé, yo cuido mi patio de mi casa, el comité cuida el patio de la comunidad, o sea, esa es la definición que yo siento, al menos. Estamos conversando con Enzo Ribot, agente de seguros de la Corredora de Seguros de Comunidad Feliz. En el caso de la Corredora de Seguros de los condominios y de los edificios, ¿funciona parecido o funciona de manera similar? Por ejemplo, los seguros de auto, que uno puede elegir el deducible, que de acuerdo a la característica del auto, si es de alta gama o no, el año, ¿hay precios distintos? Sí, de hecho un condominio, no sé, de Vitacura, con un condominio de lujo, claro, con ciertas instalaciones. Claro, se mide en base al material de construcción, se mide en base al suelo donde está. Entonces, todos los seguros son diferentes, porque, no sé, un condominio de Arica no tiene las mismas necesidades que un condominio de Puerto Montt. Claro, entonces, y me imagino que también las zonas geográficas, porque lo mismo que dices tú, estando cerca de la costa, hay más, no sé... probabilidades de socavón. De socavón, lo mismo que pasó en el edificio de Concón, de Reñaca, de Cochoa, que hay, bueno, ahí hay hartas responsabilidades en el fondo. Ya, o sea, depende en el fondo, se va diferenciando de acuerdo a las características de la vivienda. Como todo en realidad, porque una vivienda de 50 metros cuadrados no va a tener el mismo valor de una vivienda de 120 metros cuadrados. Son montos asegurados totalmente diferentes, entonces perfecto. Los valores son diferentes. ¿Ustedes trabajan con dos aseguradoras, con varias? No, con varias aseguradoras. Trabajamos con varias aseguradoras, tratamos de entregar la mayor cantidad de alternativas al cliente para tener el seguro indicado para esa comunidad. O sea, va a depender de las necesidades de esa comunidad, la capacidad de pago de esa comunidad. Entonces, porque si esa comunidad no tiene una capacidad de pago alta, entonces si yo ofrezco un
una cobertura incendicismo y robo y todo lo demás, va a llegar un momento que no va a ser sostenible a la comunidad, no lo va a poder pagar y al final se van a quedar sin cobertura porque se va a caer la póliza. Entonces lo ideal es buscar y tratar de abarcar todas las aristas que pueda tener cada comunidad. Perdón, ¿pasa eso que de repente se cae la póliza porque no pagan en el condominio? Sí, pasa. ¿Y quién es el responsable ahí finalmente? Porque uno podría decir, el administrador no debería haber dicho antes, y el administrador puede decir, no, es que ustedes no pagaron, es que esta cantidad de gente no pagó los gastos comunes. ¿Qué pasa en ese conflicto? No pasa, o sea, y esa es responsabilidad de administración y comité. Pasa porque por un sinfín de cosas, o sea, a veces pagaron, no se hizo el pago y pasó eso 3 meses y se cae la póliza. O realmente se olvidan de pagar la póliza o no la pagaron y un montón de factores que pasan en las comunidades. O sea, las comunidades no funcionan de forma lineal. O sea, ojalá funcionaran de forma lineal, pero obviamente no es así. No, claro, cada comunidad es un mundo. Y exactamente. Yo, por ejemplo, vivo en un cerro que no sé, te invento, se corta el agua, se corta el agua. O sea, se corta la luz, se corta el agua. Como dijiste, vivo en el cerro. En el cerro, oiga, por allá, gallo. Oiga, gallo, en el monte. En el monte, para allá donde viven las cabras. Sí. Claro, y se corta la luz y se corta el agua. Claro. Porque tenemos bomba de agua. Eso pasa en edificios también que están a veces en el centro también. Sí. Bueno, entonces, y claro. Ese es un temazo. Y después, fíjate que nos enteramos que yo estoy justo en la quiebra en la falla San Ramón. Y también nos enteramos, hace muy poco, que estamos debajo de unas extermas, las termas Apoquindo, que en la época de la colonia la gente iba. Entonces, por supuesto que tenemos un montón de humedales, hay una casa que se inunda todos los años, y es porque estamos, construimos. Menos mal que está debajo de un cementerio indígena, porque como las películas de terror, qué pánico. Pero bueno, la quiebra Macul, el humedal. Imagínate la responsabilidad también que hay de las personas que construyen de investigar un poquito la historia. Hoy le estáis bajando el precio a algún vecino que quiere vender una casa. No dije dónde. No dije dónde. Oye, Enzo, quería preguntarte por último un poco más del negocio en sí. Esta área de seguros de Comunidad Feliz, cómo ha ido creciendo, por qué la decidieron abrir, ¿no es cierto? Y si la tienen aquí en Chile o en otras partes, en otros países donde están ustedes también. Ya, perfecto. No, se decidió abrir por el dolor que Comunidad Feliz encontró en las comunidades, que es la falta de conocimiento con respecto al tema de seguros. Ya, y como Comunidad Feliz hoy día trabaja con 5.000 comunidades, entonces tenemos la accesibilidad a esas comunidades para poder contactar y ofrecer el tema del seguro e informar también, porque importante es no solo vender el seguro por vender, también es importante educar al administrador, al comité y a la comunidad. Exacto. Entonces, no sacamos nada con que yo, administrador, sepa leer una póliza y los demás no tengan idea. Entonces lo ideal es que todos sepamos leer una póliza, todos nos podamos informar con respecto a las coberturas, deducibles, exclusiones, monto asegurado. Es el ideal y nosotros tratamos de buscar ese ideal. Súper. Enzo Ribot, agente de seguros de la Corredora de Seguros de Comunidad Feliz. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en el Pendientes Clave y que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Protégete del frío porque va a estar helado, que es tema de eso también en las comunidades, precisamente en los edificios, el tema de ¿Cuándo se prende la calefacción? No la vamos a prender nada, pero si hace mucho frío. Y hay gente que no la prende porque el de arriba y el de abajo la prende y vive feliz. Yo hacía eso. No, o sea, yo creo que el 50% de los chilenos hace eso, pero siempre hay alguien que la prende. Igual se debería prorrotear, encuentro yo. Sí, porque siempre están los vivos, como una. Alguien siempre ocupa más que otro. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Antes de irnos a la pausa, ¿qué se necesita para el frío? Un café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y en SQM Litio es experiencia y conocimiento en una industria clave para la descarbonización a escala global, con productos de litio de alta calidad esenciales para los autos eléctricos y las baterías estacionarias que entregan continuidad a las energías limpias. SQM Litio, energía para un futuro sostenible. Vamos a una pausa siendo las 10:30 y volvemos.